Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Sala de Prensa. La situación en Bolivia se sigue complicando, en extremo, diría yo, em, al punto que ahora se evalúa la excepción constitucional. ¿Quién hace esto? Bueno, el presidente Paz. Presidente Paz, un apellido histórico en Bolivia, a propósito de otro presidente que hubo hace algún tiempo atrás. Vamos a dar una vuelta por Bolivia. em, en las protestas en contra del mandatario. Posible estado de excepción, dice Bio Bio Chile. ¿Qué pasa en Bolivia y qué se sabe de las protestas contra Rodrigo Paz? Paz elimina elimina los límites al estado de excepción en Bolivia. Con la nueva norma, el gobierno podrá recurrir a medidas extraordinarias para contener la crisis social. Y la imagen ahí de Dolce Vele, del presidente Paz en Bolivia. Un estado de excepción, un estado de excepción no va a solucionar los problemas estructurales de Bolivia, afirma el defensor del pueblo. En Bolivia, dirigentes cívicos pidieron al presidente Rodrigo Paz que declare un estado de excepción por sectores para desbloquear las carreteras que llevan colapsadas desde hace casi un mes por las protestas, según el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Calizaya, en declaraciones a RFI, que es este medio que estamos citando. La situación es grave, pero el estado de excepción no va a resolver el problema. Em, en Bolivia existe, claro, la figura del defensor del pueblo. Acá en Chile no tenemos esta figura, yo creo que nos hace falta. Yo creo que nos hace falta. Partamos por esta nota. Dice, Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que piden medidas contra la crisis económica y exigen su renuncia. Por su parte, el gobierno denuncia un intento de alterar el orden democrático y señala al expresidente socialista Evo Morales, que está prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de azuzar las protestas. Según informó la estatal administradora boliviana de carreteras, los puntos bloqueados sobrepasan los 60 en el país. Hay una situación de malestar que se va reproduciendo al interior de la población, particularmente aquella que no está ni con el gobierno ni con los movilizados, se explica a RFI el defensor del pueblo Pedro Callisaya. Este malestar está generando una polarización y esto puede tener también una consecuencia en el enfrentamiento que puede darse entre los propios sectores de la sociedad, insiste el defensor del pueblo. Una población desesperada. Subtítulo: La carencia de alimentos. La subida exagerada de precio de los pocos alimentos que existen están generando, reitero, una desesperación y también una posibilidad de enfrentamiento, dice el defensor del pueblo. El Congreso eliminó esta semana una norma que exigía al presidente la aprobación parlamentaria para declarar un estado de excepción que le permitiera contener las protestas con militares y restringir libertades de reunión y movimiento. Para Callisaya, un estado de excepción, como piden varios dirigentes cívicos, no va a solucionar nada. Definitivamente, entendemos nosotros que por ser el resultado muy aleatorio, genera una incertidumbre acerca de cuál podría ser la efectividad de una medida del estado de excepción. Y además estamos claros que no soluciona definitivamente los problemas estructurales que vive nuestro país. Claro, podrán eventualmente solucionar el bloqueo de un par de carreteras, pero los problemas van a seguir sucediendo. Esto no soluciona los problemas estructurales que vive nuestro país, que están fundamentalmente en la parte económica, pero también en la parte social y en la parte política, concluye el defensor del pueblo. Cientos de médicos marcharon este jueves en el Centro de Paz para denunciar la aguda escasez de medicinas y alimentos que afecta a sus pacientes. Nos damos ya para 5 días, dijo la agencia de noticias francesa France Press. Mónica Reyes, médica de 48 años. La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana informó esta semana que unas 50 toneladas de medicamentos y oxígenos para hospitales no pueden ser distribuidas debido a los cortes en las rutas. Complejo, muy complejo. ¿Qué dice la Dolce Vele? El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que desde hace 22 días exigen su renuncia. O sea, prepara un escenario, evidentemente. Si anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas, eh, allana el escenario para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de determinada manera, ya con mucha más libertad. La norma firmada por Paz fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado
horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores la debatieron el martes de manera virtual. La nueva ley, que el fin de semana fue aprobada en el Senado, deroga totalmente la norma 1341 sobre estado de excepción, que rigió desde octubre del 2020, que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos. Lo que eliminó fue las limitaciones de la participación de las Fuerzas Armadas. Es peligroso eso. Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el estado de excepción. No, no, no. Es la forma del estado de excepción. Pero el presidente puede disponer ahora sí, si fuera necesario, de este recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores. La ley 1341 reglamentaba 4 artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba, entre otras disposiciones, que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la policía hubiese sido superada y no existiera otro medio efectivo para restablecer el orden. También limitaba a 60 días la duración de la medida. Ahora no tiene esas restricciones. Esta nota es de Bárbara Haas de BioBio Chile y da cuenta un poco de lo mismo. Las últimas semanas, Bolivia ha sido escenario de protestas y bloqueos, los que han afectado principalmente a la ciudad de La Paz. En gran medida, el descontento tiene su origen en los recortes de gastos. Mire, ¿le suena parecido? Recortes de gastos y la reducción de los subsidios a los combustibles hechas por el gobierno de Rodrigo Paz. Uy, ¿le suena parecido? Esto como medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas. Uy, ¿le suena parecido? Incluso el pasado 20 de mayo, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que que en su país se está gestando un golpe de Estado y aseguró que las protestas contra el gobierno tienen un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales, a quien acusó de impulsar la sedición. La situación ha alcanzado niveles críticos, provocando al menos 4 muertos, incluyendo la del niño de 12 años, que falleció por no haber podido recibir atención médica de urgencia debido a los bloqueos de las carreteras en el país. Este complejo escenario llevó al Congreso boliviano a derogar la ley que establecía límites para decretar estados de excepción, que es lo que acabamos de comentar. La medida permite al presidente Rodrigo Paz contar con mayores atribuciones para enfrentar la crisis, incluyendo la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas en caso que la situación continúe escalando. El inicio de esta semana estuvo marcada por las declaraciones de Evo Morales, quien aseguró que a Rodrigo Paz solo le quedan 2 caminos: una decisión suicida, como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y la transición con una elección en los próximos 90 días, pero se asumió recién. Em, claro, está pidiendo que militarice o que renuncie y que llame a un nuevo proceso eleccionario. Bernardo Pacheco, analista boliviano y académico de la Universidad de los Andes, explicó mediante un comunicado que el país se encuentra en la 4ª semana de movilizaciones de movimientos sindicales, obreros y campesinos, les que han dejado a la ciudad de La Paz, sin suministro de alimentos y sin suministro de combustibles. Pacheco señala que aunque las movilizaciones argumentan razones económicas, detrás del conflicto también existirían motivaciones políticas vinculadas al expresidente Evo Morales. Yo creo que Evo Morales efectivamente juega un rol todavía. Este martes el riesgo país de Bolivia escaló a 605 puntos básicos tras casi 20 días de disturbios contra el presidente Rodrigo Paz, convirtiéndose en el segundo más alto de Latinoamérica. El interés exigido por los inversores a la deuda boliviana subió 227 puntos desde el 1 de mayo. No, estaba muy complicado. Hoy el sistema político le ha dado un guiño a Rodrigo Paz para restablecer el control, aplicar medidas de fuerza y hacer uso de las Fuerzas Armadas, indica un personero sobre esta modificación a la ley que le otorga más atribuciones a la hora de decretar un estado de excepción constitucional. Yo creo que viene el estado de excepción constitucional en Bolivia si esto no mejora ya en las próximas horas. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo. Bueno, ojalá que nuestros amigos bolivianos puedan salir de esta crisis. Bien, le saluda Hugo Varela, periodista de Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, le hacemos el llamado a que colabore con nuestro medio. Lo puede hacer suscribiéndose, haciéndose miembros del canal de YouTube y también
en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Ahí también puede donar recursos a nuestro medio. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Adiós.